A continuación, Poder Ciudadano. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Gijón. Poder Ciudadano. Saludos cordiales. Esta noche mi invitado es el expresidente de la República, Lucio Gutiérrez Borbúa, con quien aspiro a hacer un recorrido de la crisis grave que afronta el Ecuador. Crisis política, social, económica, moral, de seguridad, de representación. Una crisis muy grave. Y en medio de esta crisis, el expresidente de la República preside una lista nacional para ir a la Asamblea Nacional, organismo que tiene una gran importancia a la hora de sumar esfuerzos para sacarle al Ecuador de la crisis. La idea de esta noche es revisar con el presidente Gutiérrez cómo lograr una asamblea que no se convierta en un organismo que entrave, cómo lograr mínimos consensos en función del Ecuador. Bienvenido, buenas noches, Lucio. ¿Cuál es tu visión en relación a la crisis del país? Buenas noches, muchísimas gracias, doctor Patricio Gijón, por esta oportunidad. Amigos televidentes y asiduos de Telesucesos, un gusto inmenso saludarles. A ver, todos los ecuatorianos sabemos la crisis inmensa, difícil, durísima, una tragedia nacional por la que estamos atravesando. Y se requiere gente realmente honesta, patriota, con experiencia, para darle un giro de 180 grados a la Asamblea. Lo que pretendemos es que la Asamblea, que lamentablemente se ha convertido en un nido de vagos, de pillos, en una entidad obstruccionista, chantajista, que a través de leyes defiende y protege a los ladrones, protege a los que han saqueado el país, y leyes en contra del pueblo ecuatoriano, decía darle ese giro para que la Asamblea retome la majestad de ser la primera función del Estado y se dedique a fiscalizar la corrupción de todos los gobiernos, incluido el gobierno de nuestro próximo presidente Jan Topic, si se presenta, y a legislar, es decir, crear leyes en beneficio de ustedes ecuatorianos para combatir con tenacidad la delincuencia, la corrupción, el desempleo, y a través de fiscalizar al gobierno por medio de los ministerios de salud, educación, petróleos y minas, etcétera, obligarle al gobierno a que mejore la salud de los ecuatorianos, a que haya medicinas en los hospitales, a que mejore la educación, a que comience a planificar la creación de nuevas universidades para que ustedes, bachilleres, puedan ingresar a la universidad, para que se termine esa contaminación, ese atropello al medio ambiente a través de la minería ilegal, etcétera. Es decir, se puede hacer mucho en la Asamblea cuando vayan a la Asamblea gente que quiera trabajar y no buscar prebendas políticas como lamentablemente ha sucedido en los últimos tiempos. Sin duda. Y eso es lo que el país anhela. Una asamblea que ayude, que aporte para sacarle al Ecuador adelante. Eso es lo que todos esperamos. Pero muchos ecuatorianos pensarán, el expresidente Gutiérrez habla de lucha contra la corrupción cuando él estuvo algún momento en una cárcel. Y yo quisiera que en un minuto el expresidente nos recuerde que él retornó al Ecuador y que luego existió incluso acciones de orden legal que le liberaron de cualquier responsabilidad. Así fue. Y como dicen ustedes, amigos ecuatorianos,
la gente honrada, damos la cara. La gente honrada voluntariamente retornamos al Ecuador, a la cárcel, al penal García Moreno, a decir, ecuatorianos, aquí estoy. Porque yo no podía permitir que uno solo de ustedes que votaron para que yo sea presidente piensen que me beneficié de un centavo del sagrado dinero del pueblo ecuatoriano. Vine voluntariamente. Estuve en la cárcel ¿Qué tiempo? Alrededor de 6 meses en el penal García Moreno. Cuando ya no tenían de qué más culparme, me trasladaron aproximadamente unos 10 días en la cárcel 4. Recordemos, Lucio, para que salir en libertad. En principio tú lograste un asilo político de Brasil que renunciaste para retornar a dar la cara en el Ecuador, y para enfrentar a la justicia tuviste que verte privado de la libertad por 6 meses, y luego de eso se resolvió una situación judicial en tu favor. ¿Es así? Así es, efectivamente. Estuve asilado político en Brasil, pedí y renuncié al asilo. El presidente Lula, amigo, me decía, no renuncies, te abrí las puertas, te recibo aquí con aprecio, no renuncies, porque son casos únicos, no sé si haya otro en el mundo, que un expresidente asilado renuncie para regresar a su país y regresar a la cárcel, regresar al penal García Moreno. Yo le agradecí al presidente Lula, renuncié. ¿Qué criterio tiene el expresidente Lucio Gutiérrez Borbúa, de quien ahora es prófugo de la justicia y pretende desde fuera manipular todo a través del caballo de Troya que se consiguieron en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, desde donde se quieren tomar organismos de control, Fiscalía, Procuraduría, Contraloría, Consejo Nacional Electoral? ¿Cuál es el criterio del expresidente Gutiérrez? Primero, como estaba diciendo, los honrados damos la cara. Los ladrones y cobardes huyen, como Rafael Correa, actualmente prófugo de la justicia ecuatoriana. Y les recuerdo, amigos, que Correa en todas las sabatinas era Lucio corrupto, Lucio ladrón, Así Lucio fue. cobarde. Y de alguna manera afectó a mi honor, afectó a la credibilidad no solamente de Lucio Gutiérrez, sino también de nuestro partido político. Pero miren cómo es la justicia divina. El, entre comillas, corrupto, ladrón, cobarde de Lucio vino voluntariamente, a pesar de que hasta mi esposa, con lágrimas, cuando conversaba por teléfono, me pedía que no venga, que me van a dejar 30, 40 años en la cárcel, que eso le dicen todo el mundo, que no venga. Yo le decía, Jimenita, cuando uno tiene la verdad, uno se le enfrenta al mundo y se le vence. Y efectivamente, así somos la gente de honor. En cambio, Correa, teniendo, como lo dijo un expresidente del Consejo Nacional de la Judicatura, el 95, el 96% de jueces y fiscales puestos a dedo por Correa, pero cuando las evidencias son monumentales, cuando la corrupción no se la puede tapar, como no se puede tapar el sol con un dedo, entonces inventa cualquier cosa y no viene a dar la cara. Y desde aquí le invitamos a Correa a que no sea cobarde. Un presidente no puede estar prófugo de la justicia, un presidente tiene que dar la cara. Y señor Correa, venga y dé la cara como hizo Lucio Gutiérrez. Lamentablemente, insisto en esta palabra, algún grupo de ecuatorianos siguen creyendo en el verdugo, en el que destruyó el país, en el que abrió las puertas al narcotráfico, a la corrupción, a la delincuencia internacional. Es una minoría, Lucio, que lamentablemente se ve beneficiada a través de la dispersión de las fuerzas democráticas que determinan que quienes tienen 25% de un electorado que al parecer es cautivo y se autocalificaron de borregos, sean los que se impongan supuestamente frente a un 75% del electorado. Ahora bien, quiero hablar con Lucio Gutiérrez, el candidato a asambleísta nacional. El principal problema que tiene al Ecuador en una situación realmente de zozobra total es la falta de seguridad. ¿Qué hacer desde la Asamblea con leyes y con apoyo para buscar una corriente de opinión y para tener el principal punto de unidad nacional que esté junto al tema principal, que es la inseguridad? Tenemos un gobernante como Guillermo Lasso,
que se ha convertido en el mejor jefe de campaña del correísmo, demostrando una total incapacidad, una traición a los electores. Votamos por Guillermo Lasso porque se comprometió a descorreizar su gobierno, no lo ha hecho, más bien ha inflado el gobierno con más correístas, se comprometió a recuperar la plata robada, no lo ha hecho, ha permitido que Jorge Glass, que el señor Alexis Mera y otros salgan de la cárcel y se burlen de la justicia y no cumplan la sentencia que les obliga a devolver por lo menos 8 millones de dólares de las varias decenas que se robaron, y un gobernante como Guillermo Lasso que se comprometió a extraditar a el señor Correa y su banda y permite que violen el derecho internacional, porque ecuatorianos, un asilado político, como suponemos es Rafael Correa, no puede hacer declaraciones políticas, no puede conducir una campaña política, señores del Consejo Nacional Electoral. Por eso se burlan de nuestro país, por eso nos ponen de mal ejemplo en el mundo. Un gobierno sin pantalones, como el señor Guillermo Lasso, que no puede quejarse ante el gobierno del Reino de Bélgica, ante la Unión Europea, al gobierno de México, de Argentina, presente sus protestas. Es verdad, pero ¿qué hacer desde la Asamblea para proyectar un Ecuador seguro? A ver, vamos a la Asamblea, si así lo deciden ustedes, ecuatorianos, a luchar desde el primer día con propuestas claras, con propuestas contundentes para enfrentarle con mano de hierro a la corrupción, a la inseguridad ciudadana y también apoyar a generar empleo. ¿Qué es lo que nosotros proponemos? Tenemos que eliminar y o reformar el artículo 146, numeral 6 de la Constitución de la República, que permite la ciudadanía universal, que fue colocada ahí por el expresidente Correa y también por usted, señora María Paula Romo, y eso aprovecharon las mafias internacionales. Se abrieron las compuertas para que entre todo el mundo. Todo el mundo. Así es. Y el Ecuador se convirtió en una tierra de todos y al mismo tiempo de nadie. Y por eso tenemos acá mafias de todos los continentes, tenemos los carteles de la droga y le convirtieron al Ecuador. Primero venimos acá a decir algo concreto. Vamos a eliminar, rectificar esto de la ciudadanía universal. Así es. Y eliminar también en la Constitución todos los artículos que se opongan a la posibilidad de la cadena perpetua. Y entonces proponemos reformas a la ley. Vamos a profundizar las reformas a la ley de uso progresivo de la fuerza, a la ley de la fuerza pública, para darles a los militares y policías toda la base legal, de tal manera que si tienen que eliminar a enemigos de la sociedad en la lucha y en los operativos antidelincuenciales, posteriormente no tengan retaliaciones ni políticas, peor jurídicas, pero, expresidente, como ya ha ocurrido. Eso tiene también el peligro de una línea muy delgada de lo que puede ser la agresión a principios básicos de derechos humanos. ¿Cómo evitar que existan abusos? Por eso es en operaciones antidelincuenciales. Concretamente. Concretamente así es. ¿Por qué ecuatorianos y especialmente los jóvenes? Porque ya ocurrió en el país. Las fuerzas de la ley enfrentaron a grupos subversivos que asesinaron gente, que secuestraron ecuatorianos, que robaron fusiles, etcétera, de los cuarteles, y después fueron condecorados por Rafael Correa, fueron premiados, indemnizados, pensiones vitalicias, y a los militares y policías enjuiciados. Entonces, obviamente, eso saben los militares y policías y no van a actuar con la contundencia y la mano de hierro que se necesita. Queda claro. ¿Qué más? Primero, eliminar la ciudadanía universal. Segundo, abrir espacios legales para respaldar las acciones de la fuerza pública en combate contra la corrupción y contra el crimen organizado. Tercero. Exactamente. Tercero, vamos a proponer reformas asimismo radicales en el Código Penal para sancionar ecuatorianos. Yo sé que luego van a decir eso no es posible, hay firmas, hay convenios internacionales, todo es posible cuando hay voluntad política. A castigar o sancionar con cadena perpetua a todos los políticos ladrones hasta que devuelvan la plata robada. Es decir, el ladrón define si quiere quedarse 10, 20, 30 años o toda la vida, él define. O puede salir al día siguiente si devuelve la plata robada. Al día siguiente después de cumplir una condena. Así se es. entiende que hay una base legal que establece por determinado delito una condena. La propuesta sería
establecer una condena mucho más amplia, pero una vez cumplida aquella condena, si no devuelve el dinero robado, no puede salir de la cárcel. ¿Es así? Así es. ¿Ya? Entre comillas, cadena perpetua. Hasta que devuelva la plata robada. Devuelve la plata robada y se Entonces, le reliquida es una la figura pena. que se asimilaría a una cadena perpetua sin serla. Tiene que ver con el cumplimiento de la pena y el cumplimiento fundamentalmente, una vez que concluya su tiempo de condena, con la devolución de lo robado. Así es. Perfecto. Porque lo que queremos es que devuelvan la plata robada. Por último, no que se queden en cadena perpetua. Devuelvan la plata robada y se quedarán los años que tengan que quedarse por haber robado dinero público. Segundo, también cadena perpetua a los jueces y fiscales ladrones y corruptos hasta que devuelvan la plata que recibieron de los delincuentes para dejarles en libertad, mal utilizando las medidas cautelares como el habeas corpus, por ejemplo. Igual, porque este rato jueces y fiscales también se burlan del pueblo, dejan en libertad a delincuentes, les dan habeas corpus. No, es que hay un abuso. Y no pasa nada. Pasa nada. Hay un abuso del derecho constitucional y mediante ese abuso se ha hecho realmente tabla rasa de toda la juridicidad en el Ecuador. Ahora bien, la Asamblea Nacional tiene límites. Y si es que no existe una mínima coordinación interinstitucional, hablemos claramente entre las funciones del Estado, fundamentalmente con la Presidencia de la República y otras, realmente no se puede avanzar. Entonces, ¿cómo romper ese círculo vicioso de una asamblea que solamente se dedica a fastidiar? ¿Y cómo lograr una asamblea que apoye 3, 4, 5 puntos de interés nacional? La respuesta la tienen ustedes con su voto, ecuatorianos, no votando por los mismos asambleístas pillos, por lo menos, que fueron cesados. La mayoría de ellos fueron a la asamblea para proteger a los delincuentes, para proteger a los que saquearon el país, para obstruccionar el avance del Ecuador, para estancarlo, para chantajear al Ejecutivo. Si votan por los mismos, obviamente no va a haber cambios. Entonces la respuesta la tiene el pueblo ecuatoriano, pero tampoco nos vamos a quedar ahí, porque si estas propuestas no siguen el curso que deberían seguir, la alternativa es ir a una consulta popular para que sea el pueblo soberanamente con su voto apruebe estos cambios fundamentales. Y obviamente hay otros, como el de tener una nueva constitución de la República, que tendrá que ser aprobada por ustedes. Hay la propuesta de una ley que la llamamos de justificación y de incautación de bienes robados, una ley que tendrá que ser elaborada de tal manera que no tenga ni principio ni fin. La diferencia con la ley de extinción de dominio es que cuando la ley entre en vigencia, solamente será desde cuando entre en vigencia para adelante. ¿Y qué pasa con los que robaron atrás? ¿Y qué pasa con los correístas? Por supuesto. Entonces, ahora bien, el expresidente tiene plena conciencia de que se trata de un gobierno reducido de 1 año 6 meses y que en 1 año 6 meses no se puede ofrecer, como ofrecen los populistas, soluciones mágicas para todos los problemas. Entonces, en este reducido tiempo hay que sentar las bases mínimas para proyectar un nuevo Ecuador. Y yo tengo la tesis, la hipótesis más bien, de que si a mala hora retorna ese populismo criminal, ellos no van a salir nunca más y van a venezualizar al Ecuador y no va a haber forma de sacarlos. Frente a eso, yo quiero consultarle al expresidente y ahora candidato a asambleísta nacional por la lista 3, ¿verdad? La lista 3. Sí. El coronel Lucio Gutiérrez, consultarle por qué la alianza de su partido con el candidato Topic, que también tiene el apoyo social cristiano. A ver, Jan Topic es un candidato independiente, no es del Partido Social Cristiano, tampoco es de Sociedad Patriótica, ni del Movimiento Centro Democrático. Nosotros auspiciamos la candidatura de Jan Topic, pero luego pues cada partido va con sus candidatos. Yo tengo el gusto de ofrecerme ante ustedes como candidato a asambleísta nacional por Sociedad Patriótica, la lista número 3, encabezando la lista nacional.
Acá en Pichincha tenemos nuestros candidatos y así en todas las provincias del Ecuador, independientes. ¿Por qué apoyar a Jan Topic? Nos reunimos, conversamos con él, fueron disueltas las dudas que nosotros teníamos sobre que era mercenario, que era correísta y la más grave, que tenían juicios por lavado de activos. Todo eso quedó desvanecido y luego pues entramos a hablar sobre el proyecto de gobierno de Jan Topic. Y una de las cosas realmente con decisión que él se ha comprometido a implementar es el plan antidelincuencial. Pero además del plan antidelincuencial, el segundo problema más grave que azota al Ecuador es la falta de empleo y trabajo. ¿Ustedes se han quedado solo en el plan para lograr la seguridad o abordan muchos más proyectos? Abordamos más proyectos que también los presentaremos. Algunos ojalá se aprueben, otros a lo mejor quedarán presentados para que después se aprueben. Porque también estamos preocupados por el desempleo de los ecuatorianos. Y es por eso que presentamos proyectos, por ejemplo, para convertir al Ecuador en un centro financiero internacional, centro logístico, centro tecnológico, centro cultural, turístico y gastronómico internacional. ¿En qué consiste esto? El centro financiero internacional en preparar la legislación. Esto lo tenemos bastante avanzado porque lo venimos también mencionando desde hace algunos años atrás. Tenemos contactos con la gente que realizó esto en Panamá, también en Uruguay, y queremos mediante ley dar toda la seguridad jurídica para que los bancos más grandes del mundo vengan al Ecuador y en competencia con la banca ecuatoriana bajen drásticamente las tasas de interés, ojalá a menos del 3% de interés anual, para que todos los ecuatorianos, desde los más pequeñitos, los medianos y también los grandes, puedan hacer créditos baratos, a largos plazos, invertir, generar empleo y de esa manera bajar la delincuencia en nuestro país. El centro tecnológico es más o menos lo mismo, mediante ley preparar todo el esquema legal para que las empresas de tecnología de punta en el mundo, tipo Microsoft, Apple, Google, etcétera, vengan al Ecuador, inviertan, generen empleo, haya transferencia de tecnología para ustedes jóvenes que hoy están mucho más y mejor preparados que antes. El centro logístico es convertir al Ecuador en un inmenso Amazon, una gran bodega desde donde se distribuye todo lo que se produce en el mundo y también en el Ecuador a los 5 continentes. El centro cultural... Estamos hablando de una bodega virtual. Una bodega virtual exactamente inmensa. Estamos hablando de implementación de tecnología que pueda provocar la posibilidad de que todos esos jóvenes que han ido acumulando títulos tengan la posibilidad finalmente de trabajar. Pero falta algo, Lucio. El Ecuador es un país con vocación agrícola. Y si no atendemos al sector primario de la economía con agricultura de calidad, con productos exportables, la situación no tiene una solución real. Y también el tema del turismo. Así es. Justamente de algo de eso se trata el cuarto proyecto para generar empleo, que es convertir al Ecuador en un centro cultural, turístico y gastronómico internacional. Y transversalmente ahí está la agricultura. En el centro cultural, elaborar la ley con financiamiento, tomar el ejemplo colombiano, allá lo llaman la economía naranja, y Colombia ha tenido y artistas a nivel mundial, han ganado premios Grammys, Oscars. ¿Por qué no el Ecuador? Con apoyo, aquí tenemos excelentes artistas, poetas, grandes escritores, pero que no tienen apoyo gubernamental. Me permito sugerirle al expresidente que todo lo que nos ha dicho haga parte de un proyecto integral de seguridad, paz y desarrollo, porque el tema que tiene que ver con la inseguridad se lo combate desde distintos ángulos. Estamos en el último minuto del programa y quiero dejarle al expresidente Lucio Gutiérrez Borbúa con un mensaje final para ustedes, los amigos del programa. Sí, es rapidísimo. La parte gastronómica es imitar a lo que ha hecho el Perú para que ese ceviche riquísimo peruano se lo conozca y saboree en todo el mundo.
pero con mucho respeto, el ceviche nuestro es más sabroso. Sin duda. Y tenemos el encebollado, y tenemos los encocados, y tenemos los biches en Manabí, y tenemos la fritada del hornado en la sierra, los maitos en la Por Amazonía. supuesto, vamos al mensaje final. Para que haya un turismo gastronómico también y generar empleo. Ecuatorianos, pedirles su apoyo. Quiero poner a disposición de ustedes desde la Asamblea mi experiencia positiva, mi patriotismo, mi honradez para junto con ustedes darle una lucha frontal a la inseguridad, a la corrupción, al desempleo, a la falta de buena educación, a la falta de buena salud en el Ecuador, al deterioro del medio ambiente, y yo creo que juntos sí lo podemos lograr. Le dimos la vuelta al Ecuador en 2 años, 4 meses, ahora pretendemos en 1 año y medio darle la vuelta a la Asamblea Nacional. Piensa al ecuatoriano, la decisión está en tu voto. Si nos apoyas y votas por los candidatos de Sociedad Patriótica, lista número 3, nuestro compromiso es no fallarte. Agradezco a mi invitado, el coronel Gutiérrez. Con ustedes nos volvemos a encontrar en la señal de Telesucesos el próximo viernes a las 19:30 y el domingo a las 21:30. Luego seguimos en redes sociales. Una buena noche. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Gijón. Poder Ciudadano.